Boas tardes, son Alba López, encarno o papel de Eire nesta ópera que imos estrear hoxe, A Raíña Lupa. Un pouquiño, xunto con Briana e con Brenda, somos as confidentes da Raíña que axudamos a mediar cos discípulos e con os restos de Santiago. Estamos moi contentos de facer esta produción e deseando que o público disfrute moitísimo e que sexa todo un éxito, por suposto. Gracias. Boas tardes, eu son Gabriel Alonso, barítono. Esta tarde protagonizarei na ópera A Raíña Lupa, que estreamos hoxe, o papel de Atanasio, un dos discípulos. Un gran traballo do compositor Fernando Vázquez Arias, como do libretista, que é un placer para min cantar para esta obra. Esperemos que lle guste a todo o mundo e que sexa un éxito facer esta ópera e representala moitas máis veces. Gracias. Ola, boas tardes, son Xoán Pérez, o libretista desta ópera A Raíña Lupa, que poden ver hoxe, sábado 22 de xullo, no Teatro Colón de A Coruña, ás 8 da tarde. Espero que a disfruten. Boas tardes, soy Clara Jelichowski, a soprano que va a interpretar o papel de Briana da ópera A Raíña Lupa de Fernando Ares, una ópera llena de emociones y sentimientos, y espero que os guste tanto como me gusta a mí, y os invitamos a todos a disfrutar esa tarde. Gracias. Hola, mi nombre es Javier Palacios y hago el papel de Régulo, que es el sacerdote del sol, y estamos disfrutando en este fantástico teatro de la música de Fernando, que es un placer, te llena el alma, te arrebata, y espero que la gente disfrute con esta ópera en gallego, para gallegos, que es fabulosa. Hola, boas tardes, chámome Diego Neira, tenor, interpreto nesta ópera Raíña Lupa o papel de Teodoro, un dos discípulos do apóstolo Santiago, encantado de participar nunha ópera en galego. Moitas gracias. Pues yo soy Gabriel López, soy el pianista, en este caso hago el papel de la orquesta, y bueno, estoy encantado de estar aquí, de disfrutar de un elenco de artistas tan increíble, y espero que disfrutéis como disfrutamos todos de esta increíble ópera. Gracias. Hola a todos, son Teresa Novoa, soprano, e interpreto a Raíña Lupa, que é un personaxe con moito carácter. Estou encantada de estar nesta produción, neste concierto maravilloso que espero que a todo o mundo lle guste, xa que é unha ocasión única de escoitar unha ópera en galego, como é esta Raíña Lupa. Gracias a todos. Buenas tardes, mi nombre es Asier Sánchez, soy barítono. En A Raíña Lupa interpreto los roles de Atanasio y de Torcuato para esta versión en concierto que hacemos hoy, y es un placer participar en este proyecto, en estrenar música actual de compositores vivos y en gallego. Es mi segundo proyecto, mi segunda ópera en gallego. La primera fue en el Festival Mozart hace unos años y ahora esta. Estoy encantado y espero que funcione todo muy bien y que podamos hacerla en breve escenificada. Sí, bueno, soy el ilustrador de la ópera Raíña Lupa. En principio, muy contento por la presentación del proyecto. Entonces, Fernando me habla de poner unos focos ilustrativos en el libreto de Xoán Pérez, y yo encantado. Para mí ha sido, pues eso, un punto de motivación al cual me entregué. Las ilustraciones están basadas en el libreto, pero que a su vez está en base al Códice Calistino. Y bueno, pues hice un recorrido histórico por la leyenda para conseguir darle luz a las imágenes y a los personajes que allí se tratan. Evidentemente, Fernando es un hombre creativo, una mente pues de élite, porque para llegar a producir semejante producto pues hay que tener esas cualidades, y espero que el reconocimiento también sea de la misma proporción. Y nada más, muchas gracias, esperando que sea de buen resultado. Soy Fernando Sandino, presidente de la Coral Polifónica Follas Novas, y estamos implicados en este proyecto porque Fernando Vázquez Arias es nuestro director, nuestro incansable director, porque trabaja día y noche, no solo en la composición, sino en hacer que nosotros, una coral
con muchos años a la espalda, no solo de tiempo en la que estamos ahí, sino de que muchos de nosotros ya somos gente mayor, está sacando lo mejor de nosotros a base de mucho impulso y de mucho tesón. Estamos encantados, creemos que este proyecto va a ser un gran éxito de Fernando, porque no solo porque lo merece, sino porque lo merece, la obra es preciosa. Hola, boas tardes. Son María Xosé Ladra, mezzosoprano. Na Raíña Lupa, pois o papel que fago é de Brenda, que é unha das mariscadoras, os que os discípulos, cando chegan a Padrón, se encontran, na que, bueno, as primeiras que ven e as que lle preguntan hacia onde se poden dirixir co corpo do apóstolo. Estamos, pois, bueno, ante o estreno desta maravillosa obra galega, da que estou encantada en participar, en facer o meu papel. Esperamos que hoxe seña un éxito, que o disfrutemos todos, e, por suposto, felicitar pois a Fernando en primeiro lugar, e a xente que fixo tanto os dibuxos como o texto. Nada, disfrutar todos e que seña un éxito e que teña pois a proxección que merece, que isto se merece. Moitas gracias. Pois estamos aquí xa ca produción da ópera A Raíña Lupa. A produción en vídeo, que, por outro lado, xa o que a grabación en audio xa se fixo tamén. Esta ópera estrenouse, como ben falaban os solistas nas outras grabacións, o 2 de xullo do 2016 no Teatro Colón da Coruña. Bueno, penso que é un éxito importante levar a cabo estes proxectos en Galicia, ca dificultade que trae poñer en orde unha ópera gallega, onde non temos moita tradición. Contei co libretista Xoán López Pérez, que foi o encargado de escribir a idea sobre a Raíña Lupa, desarrollar esa idea que está na mitología e que está tamén no Códice Calistino, e que Manolo Rajal lle puxo a ilustración a todo isto. Eu dediqueille prácticamente 2 anos á composición da ópera. É unha ópera longa, unha ópera de 2 horas e media escrita de música. Evidentemente non se fixo con orquesta por o coste económico que supón. Fixose nunha versión, tampouco se escenificou, sino que se fixo unha versión de concerto interpretada magistralmente tamén polo pianista Gabriel López. Bueno, tuven a sorte de ir elixindo ben os intérpretes que desarrollaron esta ópera, que a prepararon, que a montaron. Todos eles fixeron un traballo importante, porque non é fácil levar a cabo semejante proxecto, non? O resultado foi, en regla general, penso que moi aceptable, o público estuvo a rebosar no Teatro Colón, hubo moita expectación, hubo moitos saludos, hubo moitos parabéns, en fin, creo que mereceu a pena, a pesar de ser un esforzo grandísimo. A min tocoume, non solamente a parte de compositor, sino a parte de organizarlo todo, de ser capaz de levar a cabo este proxecto. Teño que felicitar moi especialmente a Coral Follas Novas, porque a pesar de ser un coro que xa non son nenos todos eles, os coralistas, pero que fixeron un traballo exquisito. Ensayamos moitísimo, preparamos moitísimo, e ao final saleu como estaba previsto. Parabéns a todos os solistas que se esforzaron e que logramos dar o mellor de todos nós. Por lo tanto, parabéns para todos.
nos deixou para cumprir unha misión. Este santo Pare Nostrum non sabe temorias. Vos a misión.
distinto ionoso camino, pronto podemos adobarnos. Noi vi paramos de bailar.
Santiago.
ollo te verán, esta noite chegará, fértiles seredes, cumplindo ritual. Nove ondas saltaremos, nove luas cantaremos, nova vida pariremos. Nove ondas saltaremos, nove luas cantaremos, nova vida pariremos. Preparare una festa, purificare a vostro corpo, alrededor dell'una cante, saltando a ondas do mar, regali a vossa semente. Nove ondas saltaremos, nove luas cantaremos, nova vida pariremos. Nove ondas, nova vida Vide por legna vigna e chantar. Nove ondas saltaremos, nove luas cantaremos, nova vida pariremos. Nove ondas saltaremos, nove luas cantaremos, nova vida Sinto te cegar, nunca ti abbandonerei. Voce mia per poter sentir, voce mia luz poderás ver. Óyeme, olor será calor. Óyeme, mia per poderás sentir, óyeme, mia luz poderás ver. Óyeme, olor será calor. A maldición de
Be
te, separándome de Lupa nun desencontro de diaria agonía. Volverá a xuntar nunha breve oscuridade. Maldición rematarán una concepción
Io podetto amor Júpiter burleia da maldición Cando noso fillo neste mundo viaxa luz As cadeas que me atan este lugar reventarán Xunto con Lupa e o Sofillo volverei Mais o de vinganza sen querer as miñas mans foi chegar Soldados Santiago é o culpable da morte do meu povo Vinganza será tua ofensa Colgade todo pescozo a ese rufians que tal atrevimento veñen traer Amor te va ofrecer Escapan, no lo permitamos Seguides meus pasos, a darles morte Iremos tras eles Afocaron todos Podemos ir
terra, o sacerdote, atopamos, e declaró unos amigos. Isto si raro volveron dunha pena. Contame a nova que dixo sacerdote. Señor, agradecer o interese do noso caso, mais sabíase que fixemos foi un gran fracaso. Aumentarnos a Santiago en cólera entró, en unha cova nos pechó, bordeando a nosa morte, un milagre de Santiago nos liberó. Ola ponte escapamos, a súa cólera creceu e detrás no ven. Mais o pasar pola ponte, outro rayo a rompeu, a corrente do río todos caeron, e alí afogados todos morreron.
Señora, malas novas trouxemos vos, moito lamentamos, seguí camiño debemos, las estrellas debemos, por las estrellas guiados, buscaremos otras Oh Señor, te deshonrado e voso favor será Monday